La Biblia habla de unos hombres que se llamaban los jebuseos. Cuando hablo de hombres, hablo de hombres y mujeres que vivían en un lugar que se le conocía como Jebú. Luego se le cambió el nombre por Jerusalén. Y luego también se le conocía como la ciudad de David o el monte Sión también. Pero viene siendo el mismo lugar. Y era una tribu, era un grupo de personas, los jebuseos, que donde el lugar donde ellos vivían era un lugar arriba de una montaña. Y era muy difícil de conquistar ese lugar, porque era muy fácil de que pues, ellos te pudieran matar estando ellos en alto y ver cómo tú ibas subiendo para querer conquistarles. Era muy fácil de que tenerte a ti como un blanco para matarte. Y entonces no podían conquistarlos, no podían conquistarlos. Y hay un dicho que hemos escuchado alguna vez que dice: si no puedes con el enemigo, ¿qué dice? Únete a él. Y yo creo que no debe de ser así. Yo creo que si es tu enemigo, lo peor que puedes hacer es unirte a él. Y hay gente que te puedes unir a él, y lo vamos a ver. Versículo 63 de Josué, capítulo 15, dice: mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Jueces 1:8. Tú los puedes, si estás haciendo nota, apunta los versículos y tú los puedes leer en tu casa o aquí en la pantalla. Dice Josué, Jueces 1:8: y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego en la ciudad. Y Jueces 1:21 dice: mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y hubo muchos que quisieron conquistarlos, pero que no pudieron. Y lo que ellos hicieron es, se acostumbraron a vivir con ellos, se acostumbraron a vivir entre ellos. Y era a lo mejor incómodo, y llegó un momento donde ya era cómodo. A lo mejor llegaron a hacer tratos, a hacer negocios, a hacer alianzas, a hacer pactos con ellos. Pero no era el plan de Dios que ellos habitaran con los jebuseos. Pero había un hombre que tenía muy en claro qué es lo que él quería, y era el rey David. El rey David tenía muy en claro qué es lo que él quería. Ahora, habían estado teniendo victorias las demás tribus, pero no podían vencer a los jebuseos. Ahora, cuando tú y yo nos acostumbramos, nos podemos acostumbrar a tener victorias o logros o éxitos, por si lo quieres llamar así, en nuestra vida, pero que aún esos logros o victorias o éxitos que tú y yo tenemos en nuestra vida están por debajo de lo que es el plan de Dios para nosotros, nunca va a ser lo mejor. Puede que estemos disfrutándolo, pero en realidad nunca vamos a disfrutar tanto aquello como a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y fíjate lo que dice, ve conmigo a Primera de Samuel, si me gustaría que lo buscaras. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 54. Es interesante esto que vamos a leer en Primera de Samuel 17, versículo 54. David está enfrentando a Goliat, mata a Goliat, y hay algo interesante que hace David en el versículo 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo ¿a dónde? A Jerusalén, pero las armas de él las puso en su
entienda. Cuando está hablando de Jerusalén, está hablando de Jehú. Quiero que entiendas eso. Está hablando de Jehú. David va y mata a Goliat, le mocha la cabeza a Goliat, y David viene cargando la cabeza de Goliat y camina hacia el lugar, hacia la ciudad de Jehú, agarra la cabeza y la lanza y la deja en ese lugar, haciéndoles como una advertencia y dándoles a entender que de la misma manera que él había vencido a Goliat, era la misma manera que él iba a poder derrotar a los jebuseos, a quien ninguna de las tribus había logrado vencer. Ahora, David tenía muy en claro qué es lo que él quería. Cuando tú y yo no tenemos en claro qué es lo que tú y yo queremos alcanzar en la vida, muy fácil nos vamos a conformar o distraer con otras cosas. Eso le pasó al padre de Abraham. El padre de Abraham recibió el llamado de ir a la tierra, a lo que llamamos la tierra prometida o a la tierra de Canaán. Pero él llegó a un lugar donde la ciudad era buena, era bendecida, y él se conformó en ese lugar. A Lot le pasó lo mismo. A muchos de nosotros nos ha pasado en algún momento en que nos hemos conformado con algo bueno y hemos menospreciado lo mejor de Dios para nuestras vidas. Y David tenía muy en claro qué era la visión, qué es lo que él quería alcanzar, que era la tierra de los jebuseos, la tierra que nadie había conquistado. Ahora, ¿para dónde voy, amados? Todos nosotros tenemos áreas en nuestras vidas a las cuales yo les llamo la tierra de los jebuseos. Todos tenemos un Jehú que a lo mejor, escúchame bien, hemos podido vencer muchas cosas en nuestra vida, hemos podido tener logros en nuestras vidas en muchas áreas, pero hay áreas en nuestras vidas que no hemos podido derrotar y vencer en mucho tiempo. Por ejemplo, hay gente que les va bien en la vida, les va bien en su trabajo, están bien en sus hogares, tienen una familia aparentemente todo bien, pero de repente tú les tocas un punto, a lo mejor que les dice: oye, ¿recuerdas a fulano de tal? ¿O recuerdas a esta persona? Y esa persona parecen como que les picaste algo y se ponen totalmente ariscos, y tú te das cuenta que es gente que delante de los ojos del hombre han logrado tener éxito, pero hay áreas en su vida que a lo mejor hay una raíz de amargura que no han podido vencer por mucho tiempo. A lo mejor hay gente que su Jehú puede ser una raíz de ira. Hay gente que puede ser a lo mejor un pecado oculto, algo que ya han sido perdonados en sus vidas atrás, han vencido ciertos vicios, han vencido ciertos pecados, pero hay un cierto pecado al cual no lo han podido derrotar. Tienen victorias. De una manera han vivido, han experimentado ciertos logros, pero hay algo que no los deja alcanzar aquello a lo cual Dios les quiere llevar. ¿Sí me estoy explicando? Muchos de nosotros a lo mejor hemos vivido. Cuando yo hablo y pienso en la falta de perdón, es un tema en la que muchos de nosotros a veces tenemos que detenernos y pensar, porque una de las cosas que más nos detiene en nuestra vida es la falta de perdón, la amargura en nuestro corazón, la ira en nuestro corazón, la mentira que a veces muchos de nosotros decimos: ya no somos así, pero somos mentirosos muchas veces. Ya no practico este pecado, pero hay ciertos hábitos, costumbres en nuestras vidas que no hemos podido dejar. Y son cosas que de una manera nos están estorbando para conquistar. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Alguien ha caminado alguna vez con una piedra en el zapato?
Cuando tú vas caminando en la tierra o en el monte o aquí en la ciudad o si andas en chanclas y de repente se te mete una piedrita en el zapato, tú le pegas y te acomodas, pero no te quieres quitar el zapato o el tenis o el tacón o la chancla, lo que traigas, porque no te quieres detener. Y vamos batallando y nos vamos acostumbrando. Hay gente que se acostumbra a vivir con ciertas enfermedades. Hay gente que dice, es que es mi enfermedad. ¿Has escuchado a esa gente que dice, es mi enfermedad? Yo digo, ay, tanto amor le tiene que ya dice, mi enfermedad. Hay gente que se acostumbra a ciertas cosas que están mal en la vida, cosas que a ellos mismos les está ocasionando un problema. Puede ser, les vuelvo a decir, un hábito, puede ser un asunto que no ha sido resuelto en nuestro corazón, puede ser un pecado oculto en nuestra vida, algo a lo cual no hemos tú y yo de una manera rechazado, una relación que a lo mejor nos está afectando en nuestra vida. La soltamos, pero otra vez venimos y la agarramos, la soltamos y la venimos de otra vez y la agarramos, y son cosas que nos están robando el poder conquistar aquello a lo cual Dios nos quiere llevar. Ve conmigo, por favor, a 2 de Samuel, capítulo número 5. Dice lo siguiente. Entonces, 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, David, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Ahora, cuando yo leo esto, es la manera, yo leo esta historia y recuerdo cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando el ciego Bartimeo estaba pidiendo a Jesús que lo sanara? ¿Qué le gritaba a la gente? Él le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le decían los discípulos? Cállate, cállate. De la misma manera, cuando tú y yo queremos alcanzar aquellos logros que Dios nos quiere llevar, sea en el llamado de Dios, sean asuntos familiares o cosas a las cuales Dios nos ha plantado en el corazón, pero aún sabemos que hay jebuseos dentro de nosotros, muchas veces sucede eso. Vienen y nos dicen: no podrás. De una manera nos condenan, nos hacen sentir lo peor que tú y yo somos. De una manera dicen: no vas a poder avanzar, no vas a poder lograr. Y sabes una cosa, no lo vamos a poder hacer en nuestra propia fuerza. Hay cosas que tú y yo tenemos, la Biblia dice, hay pecados que tenemos que arrepentirnos, hay pesos que tenemos que dejar, y estoy hablando de ciertas cosas que no son pecado, pero traemos cargando en nuestra vida y tenemos que aprender a dejarlas en Dios. Dice la Biblia que nos despojémonos del viejo hombre que está viciado. ¿Saben qué es viciado? Está agarrado, está de una manera tan aferrado a nuestra naturaleza pecaminosa que hay cosas que tenemos que dejarlas totalmente nosotros. Hay cosas que tenemos que renunciar, pero en muchas y en todas necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que es la persona que nos va a ayudar a vencer y a caminar hacia adelante. Pero siempre vamos a luchar contra un enemigo que nos va a querer intimidar. Ahora, ¿cómo opera el enemigo? Fíjate lo que usa los jebuseos para lograr intimidar la vida de David. Fíjate lo que dice: tú no entrarás acá, pues aún, pone el ejemplo de dos personas, aún los que, los ciegos y los que. Ok, yo leo esto y hay algo que me enseña. Una de las cosas que el enemigo va a lograr para totalmente, vamos a decir, detenernos en nuestras vidas, número uno es que va a lograr que perdamos la visión. La Biblia dice que un pueblo sin visión es un pueblo que perece. Un hombre sin visión
va a haber un problema en esa familia. Hay jóvenes que a lo mejor tú los ves iniciando una carrera ahorita y luego el próximo semestre están en otra carrera y luego están en otra carrera. ¿Por qué? Porque no tienen una visión hacia dónde ellos quieren llegar. No tienen una meta clara, no saben qué quieren hacer con su vida. Y una persona que ha perdido la visión es una persona que muy fácil va a fracasar en la vida. Una persona que no va a alcanzar aquello a lo cual Dios le ha llamado a hacer, sino va a vivir por debajo del nivel a donde Dios lo quiere llevar. Ahora, hay una persona que vive por debajo del nivel de donde Dios le quiere llevar. Es una persona que va a vivir en algún momento frustrada en su vida, amados. La otra cosa que sucede, dice, ciegos y ¿qué? Cojos. Una persona que pierde la visión es una persona que muy fácil pierde su caminar con el Señor. Tarde o temprano, de una manera empieza a desviarse. Pierdes la visión, tu corazón se va a inclinar hacia otro lugar o vas a caminar de una manera incorrecta hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque no tienes una visión correcta. ¿Alguien alguna vez ha matado a alguna gallina? ¿Han visto a las gallinas correr sin cabeza? ¿Alguien ha visto eso? Es chistoso eso. Bueno, es algo medio feo, pero es cuando le matas, le cortas la cabeza. Nosotros en la sierra, Cintia agarraba las gallinas y les mochaba la cabeza y salían corriendo. Salen corriendo las gallinas sin cabeza y tú ves cómo va corriendo la gallinilla ahí y de repente ¡pax! ¿Por qué? Porque no va viendo, no tiene visión. Una persona sin visión muy fácil va a echarse a perder en su caminar. Ahora, quiero enfocarme en esto en esta mañana. ¿Cómo es que vamos a poder vencer al jebuseo en nuestra vida? Esas áreas que no hemos podido vencer. Si tú me preguntas, pastor, ¿usted tiene áreas en su vida que no ha podido vencer? Tengo muchas. Pregúntale a mi esposa. ¿Usted tiene áreas en su vida que no has podido vencer en todo este tiempo que tú tienes conociendo a Jesús? ¿A quién le pasa eso? ¿Tienes áreas en tu vida, y no levanten su mano, que de una manera te avergüenzan? Todos tenemos áreas que de una manera a lo mejor nos pueden avergonzar. Tienes áreas que a lo mejor son áreas que no has podido vencer y que el diablo las ha venido para venírtelas echar en cara y decirte, tú no podrás llegar a este lugar. Hace poco le estaba hablando con una persona y les quiero abrir mi corazón. Estaba hablando con una persona y me dice, después de cuando tú predicas, por ejemplo, para mí los lunes, yo descansar un lunes para mí es una de las peores cosas que yo puedo hacer. O un domingo, después de estar en la iglesia, irme a mi casa y acostarme a ver televisión o simplemente estar ahí sin hacer nada, es lo peor que yo puedo hacer. Yo no, si yo hago eso, yo me pongo mal. Y una persona me decía, cuando tú te bajas de predicar, muchas veces, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué bien predicaste? O le dije, no, muchas veces yo me he bajado de predicar y lo que muchas veces he tenido que hacer es irme encerrar y hablar con Dios, sintiéndome y escuchando muchas veces más al enemigo que a Dios, diciéndome que soy un fracasado. Y es algo que he tenido y es una lucha continua donde viene el enemigo y habla a mi vida. Pero he aprendido a callar esas voces y a creer la voz de lo que Dios me está hablando. Pero todos nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que no hemos podido a lo mejor vencer y que el enemigo viene y nos echa en cara y nos
barra a lo mejor en la cara diciendo no vas a poder. Todos tenemos un Jebuseo, todos tenemos una tierra que sabemos que Dios nos la ha dado, pero nos ha sido imposible tomarla. ¿Por qué? Porque ¿sabe por qué nos ha sido imposible tomarla? Porque la hemos querido tomar en nuestra propia fuerza. Y nada vamos a poder lograr en nuestras propias fuerzas. Muchos de los que estamos aquí, creo que todos los que estamos aquí, con excepción de los que están a lo mejor niñitos todavía, pero todos los que estamos aquí hemos experimentado las consecuencias de hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Y eso ha causado marcas y nos ha dejado cicatrices y nos ha dejado chipotes en la cabeza y en el corazón, que a lo mejor hubiéramos dicho no lo hubiera hecho de esa manera. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿Cómo David pudo vencer a los jebuseos? ¿Cómo David pudo vencer una ciudad que nadie había podido vencer? Ve conmigo, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 5. Versículo 8. ¿Ya están? Les confieso algo. A veces me gusta predicar más en la segunda reunión. Como que me relajo más que en la primera. Fíjate lo que dice segunda de Samuel 5:8. Y dijo David aquel día: todo el que hiera al Jebuseo, suba por donde, suba por donde, y hiera a los cojos y ciegos, aborrecido del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa de David. Ahora, recuerden, llegar a vencer a los jebuseos era difícil, amados, porque era una ciudad donde ellos se ponían, y a lo mejor si tenían arqueros era muy fácil de que te mataran. Y entonces, ¿cómo iban a poder vencer a Jebú si no había otra manera? De repente David descubre que hay un lugar por donde se podía meter a los jebuseos. Y era un canal, era un lugar por donde fluía agua, un lugar por donde corría el agua. Y entonces David descubre, dice: hay un lugar por donde podemos entrar. Y ellos empiezan a subir en ese lugar. Era un canal, descendía agua. Y era un lugar donde ellos, yo no sé cómo ellos hayan subido, a lo mejor agarrados con las 20 uñas, no sé si nadaron como los salmones hacia arriba, corriente en contra, pero ellos lograron entrar a la tierra de los jebuseos. Y una vez que logran entrar a la tierra de los jebuseos, David y sus hombres empiezan a matar a la gente. Y una vez que logran llegar a la puerta, así como en las películas que ves, abren las puertas y entra toda la gente de David y empiezan a matar a los jebuseos. Y es la manera en la que Jebú es conquistada por el rey David. Ahora, David sabía, escucha bien lo que te voy a decir, David sabía que para él poder llegar a tener un reinado efectivo, tendría que matar a los jebuseos. Tú y yo no vamos a poder tener un reinado efectivo si no logramos vencer esas áreas en nuestras vidas las cuales no podemos resolver. No vamos a poder tener un matrimonio efectivo si no logramos vencer con la ayuda del Espíritu Santo esas áreas que no hemos resuelto en nuestra vida pasada. No vamos a poder tener una paternidad efectiva por más que te comas libros y por más que hagas lo que hagas, si tú no resuelves un asunto pendiente con tus padres. Escúcheme bien, no podremos reinar de una manera efectiva si no logramos vencer a los jebús en nuestra vida. David lo entendió. Pero David entendió que la única manera de poderlo vencer era metiéndose en ese canal, en ese pequeño río, y poder entrar a ese lugar. Ahora quiero que vayas conmigo a Ezequiel 47. Ayúdame, Iván, por favor. Ezequiel 47.
Ezequiel 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, y vi que las aguas, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, o sea, nadando. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Es interesante lo que le está diciendo. ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente, descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ahora quiero que entiendas algo. La Biblia dice que no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada con lo que vamos a derribar a nuestro enemigo, sino es con su santo ¿qué? Espíritu. Cuando la Biblia habla de río, cuando la Biblia sí habla de un río, ¿sabes a quién se refiere? Está hablando del Espíritu Santo. Dice la Biblia: y de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Cuando la Biblia habla de agua, habla de río, muchas ocasiones, en la mayor parte de las veces, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, cuando David ve que Jehú era imposible, el único lugar para poder él entrar era meterse por el canal por donde corría el agua. Cuando Ezequiel nos está diciendo, me gusta cuando Ezequiel está teniendo la visión y le dice, el hombre le dice: ¿estás viendo, Ezequiel? ¿Estás viendo, Ezequiel? ¿Estás consciente de lo que estás viendo? Ezequiel, entre más avanzas, entre más tú das un paso hacia adelante, el agua está a las rodillas, caminas más y el agua a los tobillos, vas a las rodillas, vas a la cintura, llega un momento donde estás en los lomos. Pero si tú avanzas más, el río de una manera te va a llevar a ti. Y conforme la corriente te lleva, conforme tú aprendes, tú mira bien, Ezequiel, te das cuenta que no es un río que mengua, no es un río que va a disminuir en nuestra vida, es un río que va a añadir y bendecir. Empiezan a haber más peces, los árboles empiezan a florecer, empieza a haber vida, aquello que esté enfermo empieza a ser sanado. Yo estaba pensando, la manera en la que tú y yo vamos a vencer los Jebús en nuestras vidas es aprendiendo a sumergirnos en la presencia del Espíritu Santo. Hay cosas en las que sí tenemos que vencer. Me encanta cuando viene el profeta Samuel y le dice a Saúl: Saúl, y vendrá el Espíritu Santo sobre ti, el Espíritu de Dios sobre tu vida, y serás mudado en otro hombre.
No le está diciendo vas a ser una mejor persona, vas a ser otro hombre. ¿Por qué, amados? Porque una vida, cuando nos exponemos al Espíritu Santo, y lo que está hablando Ezequiel, no es una vida que tiene su control, es una vida que se ha abandonado y ha dejado que el río de Dios, el Espíritu Santo, le controle y le dirija. Y esa vida se vuelve de una manera fructífera, próspera. Empieza a vivir la vida a la cual Dios nos ha llamado a vivir a cada uno de nosotros. ¿Cuándo sucede eso? Cuando dejamos que el Espíritu Santo venga y llene y sature y cambie nuestra manera de vivir. No vamos a poder vencer a esas áreas. A lo mejor yo sí creo en la psicología, pero tú puedes asistir a un psicólogo, te va a tratar en la mente, pero cuando vienes al Espíritu Santo, Él si es un psicólogo lleno y ungido, te va a ayudar. Pero si vienes al Espíritu Santo y Él dejas que en verdad haga algo en tu vida y crees que Él puede hacer algo en tu vida puede ser transformada, amado. Las áreas que tú y yo no hemos podido derrotar. Una persona, cuando nos acercamos al Espíritu Santo y decimos: ya aquí estoy, ya no hasta las rodillas, ya no quiero tener yo el control. Sí te creo, Espíritu Santo, sí deseo, Espíritu Santo, pero sigo queriendo tener el control hasta los tobillos. Y tú ves la visión de Ezequiel. Dijo: no, avanza más, Ezequiel, avanza más. Llegas a un punto donde tú totalmente te has abandonado en Él. Y es cuando la vida empieza a tomar otra dirección. ¿Alguien ha nadado alguna vez en una alberca? ¿Pero alguien ha nadado alguna vez en mar abierto? Y es una experiencia totalmente diferente. Ahí te das cuenta lo pequeño. Hace poco estábamos viendo, Cintia y yo, un documental que nos gustó mucho, que se llama El Pulpo, mi maestro el pulpo. Y un hombre que vive en el sur de África. Miren, le va a gustar. Y se hace amigo de un pulpo. Pero en el sur de África el mar es muy embravecido. Y las temperaturas del mar son de 8 grados hacia abajo. Es un agua muy fría. Y este hombre entra al mar cuando el mar está muy bravo. Y él entra y se ve cuando él solamente se está dejando guiar por las olas. Y el mar está muy feo. Está horrible. O sea, se ve algo así como tú dices: ¿cómo puede él meterse ahí? Y el agua está muy feo. Y se ven las escenas espectaculares. Y él dice: después de unos 5 o 10 minutos que el mar está embravecido, de repente llega un momento de 15 minutos donde el mar entra en una gran calma. Y cuando el mar entra en esa gran calma, es cuando él se sumerge. Y él está snorkeando, no trae tanque de oxígeno, y se sumerge y empieza a ver. Y vuelve a salir y otra vez, y el mar lo vuelve a agarrar. Pero es algo que llama mucho mi atención, donde él no tiene nada el control. David entendió una cosa: la única manera de vencer a los jebuseos era sumergirse por el canal donde fluía el agua. A muchos de nosotros, les decía ahorita vacilando en la primera reunión, se nos hace más fácil creer en la Llorona que creer que el Espíritu Santo puede cambiar nuestra vida. Se nos hace más fácil creer que si volteamos un santo de cabeza nos puede ir bien. Y se nos hace tan difícil creer que si abandonamos nuestra vida en Dios y le decimos al Espíritu Santo que en verdad le necesitamos,
Él lo puede hacer. David él lo entendió desde un principio. David mató a Goliat. ¿Con qué lo mató? ¿Alguien recuerda con qué mató David a Goliat? ¿Con qué? Con una honda. ¿Pero qué traía? ¿Qué usó para matarlo? Agarró 4 piedras que estaban ¿en dónde? Ayúdeme alguien. ¿Dónde estaban las piedras? En un río. Y no eran cualquier piedra, escuche, eran piedras lisas. Lo que Dios va a usar para vencer son vidas que han aprendido a estar sumergidas en el río de Dios. Y que ese río lo que hace es nos pule, quita lo poroso. Tuve una piedra que está fuera de un río, lejos de un río, a una piedra que está dentro de un río, y es totalmente diferente. Es lisa, hasta se ve limpia, se ve bonita. Una piedra que está sumergida en la presencia de Dios es una piedra que de una manera ha sido tratada. Se le ha quitado esos jebús, los cuales le estaban estorbando, y esas vidas se convierten en un instrumento en las manos de Dios para vencer al enemigo de Dios. Pero muchos de nosotros, amados, necesitamos aprender que hay áreas en nosotros que no han sido vencidas y las reconocemos. Todo ahorita lo vimos. Pero sabe que necesitamos, no es suficiente reconocer, es suficiente venir y decirle: Espíritu Santo, necesito cambiar, necesito que obres en mi interior. No te puedes tú conformar, amado, como las otras tribus. Viendo Jehú, las Jerusalén, el monte Sión, la ciudad de David, y decir: yo podría vivir ahí, pero me conformaré con esto. No. Tú no puedes conformarte con un matrimonio que a lo mejor dice: todos los matrimonios tenemos conflictos, todos. Pero una cosa es tener conflictos, a otra es cuando vivimos o vives un infierno en tu casa. Un día bien y 7 días que son un infierno. Necesitas al Espíritu Santo. No podemos vivir con un día que hemos vencido la pornografía y 6 que hemos estado cayendo en la pornografía. 3 días en que hemos dejado de hacer tranzas y los otros días que hemos hecho tranzas. Que dices: ya la hice, ya no he pecado, pero de repente otra vez. ¿Se puede vivir como lo que tú y yo soñamos vivir? Y soñar vivir, no estoy hablando de una vida llena de lujos materiales, no. Creo que a muchos de los que estamos aquí es lo que a lo mejor menos nos importa. Quisiéramos nada más vivir bien, estar bien. Sí se puede, cuando el Espíritu Santo viene. Donde el Espíritu Santo Él habita, dice hay libertad. Hay un corito que dice: si vieras qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Y no un Jesús de religión, sino un Jesús que le hemos permitido que Él venga y gobierne nuestra vida. Es decir, nos sumergimos, no hasta los tobillos, Jesús, no hasta las rodillas, sino nos abandonamos
Y así como cuando te metes al mar o a la alberca y dices, voy a ser un muertito, y te dejas flotar y dejar que el agua te controle, eso es lo que Dios desea. Y es lo que David logró hacer. Y David se convirtió en el único rey que mató a los jebuseos. Y Jehú se convirtió en la ciudad que más amaba Dios. ¿Cuál es tu Jehú?